Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir el devocional del día de hoy. Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 10. Así que le invito a que oremos para que estemos revisando lo que tenemos el día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque una vez más nos permite, Señor, compartirla con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas a través de ella, Señor, y te pedimos en esta hora tu dirección, Señor, tu guía, para que podamos entender lo que en ella hay para nosotros, Señor, que podamos ponerla por obra y de esa manera vivir, Señor, conforme a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así que te pedimos en esta hora tu dirección, Señor, y una vez más te damos las gracias por proveernos de ella, Señor, y permitirnos poder compartirla libremente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Y vamos a partir por el 10, que es la conclusión, para poder entender de qué estamos hablando en estos 6 versículos, que es una enseñanza bastante directa, bastante sencilla. Y termina entonces en el versículo 10 diciendo: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día. De eso está hablando, de este llamado que Pablo hace a los hermanos, a la iglesia allá en Galacia, de estar haciendo el bien, ¿ya? Sobre todo con los de la fe. ¿Y qué es esto de hacer el bien? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a desglosar un poquito, y ahora sí vamos a ir ordenados. En el versículo 6, entonces Pablo comienza diciendo lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hablemos, o recordemos más bien, de que estamos hablando de hace 2000 años atrás, un poquito menos, donde la palabra del Señor no fluía de la manera que fluye hoy día, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos reuniones los domingos, o bueno, hasta unos meses atrás, y era fácil porque uno se subía al metro, tomaba su auto, se subía a una micro y podía trasladarse un montón de kilómetros y llegar en 20 minutos a un lugar para juntos aprender del Señor. Hoy día es todavía más fácil porque basta con tomar el celular y está ahí el mensaje, el culto, el devocional, lo que sea. En ese tiempo estamos hablando que los contextos eran totalmente distintos. Por lo tanto, había personas que se dedicaban a enseñar a otros y que la dedicación, el tiempo que esto requería era muy grande, tanto para prepararse como para poder llegar de un lugar a otro, a poder llevar el mensaje, etc. Por lo tanto, aquí hay una indicación muy directa y muy sencilla, de un amor muy práctico que Pablo le está dando a los hermanos, y le dice: bueno, aquel que es enseñado en la palabra, que está recibiendo algo, devuelva parte de lo que recibe, que es haciendo el bien con esta persona. Dice: hágalo partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Por lo tanto, específicamente se está refiriendo a una ayuda monetaria, una ayuda económica. Si esta persona que estaba llevando el mensaje tenía que trasladarse, tenía que quedarse ahí, porque como les digo, no era una cosa de tomar un metro y estar en 20 minutos y después volver, sino que quizás tenía que viajar 2 días, quedarse, después volver un viaje de 2 días, etc. Entonces a eso se refería con este mensaje. Y también es parte para nosotros. ¿En qué sentido? Que hay personas hoy día que dedican su vida a compartir el Evangelio con nosotros, y muchas veces eso implica que no tengan otro sustento, sino que vivan del Evangelio. Por lo tanto, acá nos dice: bueno, devuelve así como tú estás recibiendo un bien, que es la enseñanza de la palabra. Si tienes la oportunidad de bendecir al otro, bendícelo. Dale sustento si es que lo necesita, dale alojamiento si es que lo necesita. Eso mismo que ocurría ahí, también sigue aplicando para hoy. Hay hermanos que, como les decía antes, dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder compartir la palabra del Señor, y quizás en nuestras manos hay algo que podamos hacer para ayudarlo, para, como ya decía, compensar un poco de lo que estamos recibiendo, también poder entregarle algo. Por lo tanto, tenemos ese primer mensaje y vemos un poco a qué se refería con esto que veíamos en el 10 de hacer el bien. Bueno, si tú estás recibiendo algo de alguien, el Señor demanda que si tienes la oportunidad también puedas ayudarlo. Después dice el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio que hemos visto también hartas veces, y bueno, se explica en sí mismo, ¿cierto? Aquel que está sembrando papas, no espere al momento de cosechar sacar zanahorias, porque lo que va a sacar son papas. ¿Y qué está diciendo acá? Que Dios tiene clarito las obras de cada uno, y por lo tanto sabe lo que le va a corresponder a cada uno, porque Dios no puede ser burlado.
Entonces dice el versículo 8, ligado con el 7, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? A tener puestos los ojos arriba, como ya vimos en el versículo 10, a estar haciendo el bien, a estar sembrando cosas que tengan relación con el Espíritu, para que posteriormente podamos recibir la recompensa de nuestro trabajo. Recordemos que hemos visto también en otros pasajes de la Biblia, en otros devocionales, que hay una corona que nos está esperando, hay cosas que el Señor tiene para nosotros, y la invitación es esa. No está diciendo que aquel que es cristiano, pero que está sembrando incorrectamente, puede perder su salvación, sino que lo que está diciendo es que al momento de cosechar, probablemente cuando levante las hojitas abajo no haya nada, ni siquiera papas. Entonces nos está invitando a eso, a que cuando hagamos la cosecha podamos encontrar los frutos de nuestras obras. Y ese fruto no está relacionado con las obras de la carne, con las cosas físicas que podamos hacer, sino de las cosas espirituales. ¿Como cuáles? Bueno, ya vimos una en el versículo 7, un ejemplo, y hay muchas más, ¿cierto? De estar sembrando para el reino de Dios, de estar haciendo el bien en el sentido de estar buscando al Señor, de estarlo poniendo a Él en el primer lugar. Y es lo que está diciendo aquí. Dice después el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Va de la mano con lo que estábamos diciendo antes. Y por lo tanto concluye con lo que ya habíamos leído, que es que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Pablo deja? Hemos visto que Pablo ha sido duro en muchos aspectos con los hermanos de Gálatas, ha corregido muchas cosas deficientes que ellos tenían, pero también sabía que ellos eran cristianos, que ellos habían reconocido y habían recibido al Señor en sus vidas. Por lo tanto, como cristianos les está haciendo este llamado de ánimo, de decirle, hagan el bien, busquen al Señor. La consecuencia de buscar al Señor va a hacer que tus obras sean buenas. Si se fijan, veía por ejemplo el ejemplo de David. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, que hizo un montón de cosas, destruyó a un Goliat, diciendo, bueno, ¿y quién es este incircunciso para venir a presentarse aquí delante del pueblo de Dios? Y muchas otras buenas cosas, pero cometió un error, y hasta el día de hoy ese error es reconocido, es recordado. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre finalmente siempre va a cegar de acuerdo a lo que va a cosechar de acuerdo a lo que haya segado, a lo que haya sembrado. Y lo vemos en muchos ejemplos, por ejemplo el que les mencionaba acá de David, donde David, habiendo hecho tantas cosas buenas, bastó que hiciera una mala para que hasta el día de hoy lo recordáramos. Se equivocó y tuvo que pagar esas consecuencias. Y también pasa lo mismo en nuestras vidas, por lo tanto el llamado y la invitación es a que busquemos sembrar en las cosas del Señor. Ahí es donde vamos a tener después la cosecha abundante y vamos a obtener los premios que cualquiera quisiera tener. Están en el Señor y por lo tanto les invito a eso, a que estemos pendientes, atentos, a estar buscando al Señor y estar poniendo ahí nuestras semillas. Después vamos a tener un fruto y una recompensa que no se corrompe, que no se destruye, que no se agota, que el Señor la da. Así que esa es la invitación para hoy día. Que Dios le bendiga.